Bienvenidos una noche más a Empanada de Lamprea. Hoy, tras la semana pasada, todavía tenemos un poquito de resaca, ¿no?, del capítulo especial que hicimos con nuestro fantástico editor de audio, Hola Yuri, al que agradecemos, como siempre, no solo su colaboración, sino que nos haga la edición todas las semanas, como ya dijimos. Esperamos que disfrutarais el capítulo y si no lo pudisteis ver en su momento, está, como siempre, colgado en YouTube y todavía está en Twitch. Creo que de Twitch llega un momento en el que desaparece, pero en YouTube está ahí eterno para cuando lo queráis ver, obligar a alguien a verlo o revisionarlo 14 veces. Conmigo se encuentran el resto de mis contertulios, entre los cuales está Kia. ¿Qué tal? Tú, Kia, desde luego el otro día lo pasaste bien con el Elden Ring, ¿no? Lo pasé muy bien, la verdad es que llevaba mucho tiempo esperando tener un público que me escuchase hablar de mis teorías, así que la verdad es que me habéis hecho muy feliz. Hombre, no, por supuesto. No. La verdad es que el juego yo creo que lo merece, ¿no? Está muy en boga, todo el mundo está jugando a él. Y sí, bueno, vamos, es que con esto además es que es para años, o sea, con estas cosas del lore de este juego ya, o sea, vamos a estar mínimo meses hasta que se lleguen a acuerdos en muchas cosas dentro de la comunidad. En cualquier caso, vamos, también un placer, desde luego, más allá de la coña, con poder estar con Yuri, que es un chaval muy majo, chaval muy sano, chaval, bueno, ¿qué quieres presentar a tu abuela? Chaval muy sano. Es muy limpio. Muy limpio. Sabía que alguien iba a decir esto, que es muy limpio. Y nada, pues ya por terminar de contaros mi vida, como sale dentro de... Ya pasado mañana, de verdad, sale House of the Dragon, pues me he puesto a terminar Fire and Blood, que como sabéis, pues es una lectura que me ha estado costando bastante, lo he estado haciendo de manera muy irregular y bueno, ya he acabado la danza de los dragones, así que me queda relativamente poco y confío en poder, que estará finiquitado para cuando empiece la serie. Para el veranito. Estamos. Para el veranito bueno, de calor y de sangre. Bueno, y mayo de calor también, o sea... Pero sí, bueno, la verdad es que está siendo... Pero vamos, que te queda todavía, que prácticamente tienes agosto entero para terminártelo, porque esto empieza el 21. Sí, porque además ya que estamos por cositas, me gustaría también ponerme con el mundo de Hielo y Fuego, que no... Para leerme por lo menos la historia de los Targaryens que van después de ellos, ¿no? Así que pues intentaré ponerme con eso también. Muy bien, yo ya tengo mis lecturas veraniegas y son todas de Agatha Christie, en realidad, siento decepcionar. Las mejores, literalmente las mejores lecturas, cualquier otra cosa es perder el tiempo. ¿Verdad? Sí, gracias por el apoyo, Kia. También tenemos a Goe, ¿qué tal estás? Hola, bien, aquí estoy. Pero no lo dices muy convencida. Sí, estoy convencida de que estoy aquí. Sí, no estás entre nosotros. No estás sufriendo algún evento espaciotemporal que distorsiona tu posición y no estás segura. Creo que no. No sé, es bueno dudar, porque esto es cierto que no es algo que yo creo que todo el mundo pueda afirmar. Pienso, concretamente, luego ¿no? Existo, eso sí. Eso dicen, no sé. Ahora que han anunciado sí, el nuevo actor que va a ser el nuevo Doctor Who, pues actriz. Bueno, va a ser un actor ahora. O sea, la actriz fue las temporadas pasadas. La doctora Who que se va es actriz y han puesto al chico que hace... ¿Cómo se llama en Sex Education? El amigo de Otis, pero no me acuerdo de su nombre. Es que yo no he visto todavía Matadme. Yo no la he visto ni la pienso ver, no me gusta. Yo sí quiero verla, me la han recomendado mucho. Pues yo he visto las dos temporadas y es una serie muy buena, la verdad. Bueno, a ver, es criticable, no es que sea perfecta, obviamente, pero me parece una serie muy interesante. Y a mí me gustó. Sí, a mí me la han recomendado mucho y la verdad es que la tengo en la cola, ¿no? De cosas que ver, pero la cola no avanza, entonces pues lleva ahí 1000 años la serie esa. En algún momento le echaré un vistazo. No sabía que el nuevo Doctor salía en Sex Ed, pero bueno. ¿Y actúa bien? O sea, ¿actúa bien en Sex Education? A mí me gusta bastante, sí, además él en persona, el actor, pues no sé cómo será, pero su personaje es muy entrañable y él lo interpreta muy bien. Entonces quiero creer que él también como persona es muy entrañable, cosa que no tiene por qué ser así. Claro, pero si no es entrañable, no es un buen doctor. ¿Cómo va esto? No, a ver,
No Por lo sé. curiosidad. Es una pregunta no relacionada estrictamente con la de Orion, entonces la respuesta también es distinta. Normalmente claro, yo he visto Doctor Who pues desde el reinicio, ¿no? Desde el noveno, digamos, desde la serie empezando a principios de los 2000 o por ahí. Sí, que eres un cobarde, vaya. Yo disclaimer, yo no he visto Doctor Who porque siempre digo que quiero empezar desde el primero y claro, evidentemente por esa razón nunca empiezo. Yo creo que no tienes tiempo físico en tu vida ya para ver Doctor Who entero, ¿sabes? Ya, puede que tengas razón, pero aún así es mi meta. Ah, vale. Bueno, no sé. Bien. O sea, yo lo respeto. Es como si alguien se ve Star Trek solo desde el final, ¿no? Pues dices, eres un mal fan. No, es que a ver, ¿quién coño ve? Es que quien haga eso me parece mal. Es que ¿por qué me haces esto, Aileen? No vamos bien, vamos a cambiar de tema. Pero le iba a decir que a mí con Doctor Who me pasa lo mismo que con Star Trek, que ya he renunciado a querer verlo. Pero bueno, pero ya tanta pereza. Me estáis atacando en lo personal. No. Star Trek, 3 temporadillas de nada, es muy asequible. No, o sea, no os quedéis callados, son solo 3 temporadas. No, el resto no tenéis por qué verlo. Pereza. ¿Cómo? Estoy diciendo pereza. No te entiendo. ¿Qué dices? Que me da pereza. Pereza. 3 temporadillas. Bueno, en fin, yo desisto. Bueno, en fin, para los oyentes, que sepáis que Orion nos recomienda encarecidamente que veáis las primeras temporadas de Star Trek. La serie original, Star Trek, la serie original, donde salían Kirk y Spock, son solo 3 temporadas y las recomiendo encarecidamente. Y ya Así está. Que no, ya hemos cumplido nuestro cupo de hablar de ciencia ficción y de otras También series. recomendamos Juego de Tronos, que es una serie que nos han dicho que está muy bien. Me suena de algo ese Juego de Tronos que dices. Tiene un final muy bien hilado. Sí, sobre todo el final. Súper bien cuando hilado. Tyrion habla ahí al final y bueno, muy guay queda. Ay, qué horror. Bueno, y ya de paso presento a Ellen. ¿Qué tal estás, Ellen? Es casi no me hace falta porque le he robado la presentación a Goe prácticamente. Un poco, pero no quería hacer leña. Bueno, ya no hablo porque como estoy mal presentada, este capítulo no pienso hablar. Pero te he presentado bien, ha sido Ellen. Ya, pido ya no sé si existo ni si estoy, porque no estoy bien presentada. No estás pensando, entonces no sabes si existes. No estoy pensando, por eso estoy hablando, porque no estoy pensando lo que digo. Comprendo. Bueno, pero no, Goe, resárcete. Dinos lo que quieras decir, es tu momento. No lo sé. Paso ¿Ves? palabra. Es que no aprovechas. ¿Qué quieres que le haga? Ahora, esto no es nuestra culpa ya, ¿eh? Paso la empanada de lamprea al siguiente. La empanada, pero sin lamprea. Entonces, vuelvo a darle paso a Ellen, entonces. ¿Te parece bien? No. Es que no estoy pensando. Vamos a quedarnos 1 hora callados aquí. Como Kia, que está diciendo que tía más pesada que se cachicha. Que no. Es que me estoy pegando un poco con mi ordenador aquí por detrás. No es porque no quiera hacer nada. Sí. El pobre Kia, problemas técnicos. No pasa nada. Esto se queda entre bambalinas. Entonces, Ellen, ¿tú qué tal estás? A ver, cuéntanos. Bien. Me gustó mucho el directo que hicimos. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Yuri, Kia, Goe con los mandos técnicos. Por iban presentando. Yo no hice nada. Estaba ahí admirando el paisaje. La verdad es que los hongos esos del sitio rojo me llamaban la atención. Porque se parecen a unos de verdad. Los de Kaelis. Ay, me dijo Gus que hay unos cuantos cementerios que están directamente sacados de Berserk. Sí, bueno, ya dijisteis que hay muchísimas que cosas. Hay muchas cosas que son... Sí. Ya dijimos entonces, sí, lo de que se había basado bastante en Berserk, ¿no? Para muchas cosas. Sí, o sea, no solo a nivel, digamos, de ambientación, sino estricta. O sea, hay homenajes directos que, vamos, es que lo son. O sea, que no hay problema. Sí, que no hay vuelta de hoja. Bien. Sí. Y además, como el pobre señor murió el año pasado, pues imagino que... Se suicidó. Bueno, no sé, hay gente que se muere de verdad de trabajar. No, este se suicidó. Creo que se suicidó. No sé, me estoy confundiendo. Yo lo que había leído de Kentaro Miura es que es más que nada complicaciones del ritmo que llevaba de trabajo y tal, que era muy duro. Claro, sí, años. eso... No he leído nada más, pero... Me he confundido con alguien, perdón.
No lo sé. Yo también yo pensaba que lo que decía Go era que no se terminaba de creer que alguien se muriera así de trabajar, y por eso decía lo otro. Yo también soy dibujante y se me va la olla. Vale, bueno, pues que no se te vaya de hecho, tanto. Estoy coloreando ahora mismo. Por eso bueno, que te sea leve. Entonces, bueno, vamos a recopilar ya el tema del día y Ellen, venga, cuéntanos de qué vamos a hablar. Vale, pues hemos decidido volver a la historia mítica de Poniente y hablar de una de las razas antiguas, ¿no? del continente antes de la llegada de ninguno de los humanos, como son los hijos del bosque, y que además creemos que, desde luego están un poco como en el fondo en la saga, ¿no? Aparecen sobre todo en la historia de Bran. Y hemos pensado que es un elemento que va a cobrar más importancia cuando salga Vientos de Invierno la semana que viene, así que creo que nos surge tratar este tema antes de que salga Vientos de Invierno, porque así un recordatorio, ¿no? Para todo el mundo. Bueno. En cualquier caso, digamos que Canción de Hielo y Fuego es una historia fundamentalmente humana, ¿no? Todos los protagonistas son humanos, es cierto que tenemos lobos wargo mascota y dragones mascota y cometas y rituales de sangre e hijos de sombras, que son elementos muy normales de la vida cotidiana, pero fundamentalmente es una historia humana, y todos los elementos mágicos están un poco en el fondo, se van integrando en lo que es la historia poco a poco, y bueno, hay un montón de eventos importantes detrás de los cuales tiene que ver la cultura de los hijos del bosque, como por ejemplo todo el tema de los dioses antiguos, el tema del pacto con los primeros hombres, la construcción del muro, el tema de la isla de los rostros. Allí estaba Howland Reed cuando fue allí en el torneo de Harrenhal. Entonces, digamos que como que hay una serie de eventos en Poniente en la historia en los que los hijos del bosque tienen mucha relevancia, a pesar de que ya no están, digamos, directamente involucrados en la historia, y hemos pensado que sería interesante hablar de ellos. Para empezar, por presentar un poco a esta civilización, ¿no? Por llamarles así, ellos son una de las dos razas sentientes que habitaban Poniente desde el principio, antes, junto con los gigantes. No había ningún humano, al menos hasta donde sabemos, en Poniente. Ellos se llaman a sí mismos aquellos que, la traducción de cómo se llaman a sí mismos en su idioma no es hijos del bosque, sino aquellos que cantan la canción de la tierra, y los gigantes les llaman pequeñas personas ardilla o pequeña gente ardilla, ¿no? Entonces, son como hay como un contraste, ¿no? Directamente desde el principio, los gigantes, que son eso, pues enormes, no creo que vivan en el bosque necesariamente, yo al menos los asocio más a las montañas, y los hijos del bosque que están mucho más integrados con eso, pues eso, con el propio bosque, ¿no? Son una civilización muy, digamos, en armonía con la naturaleza. Tienen esta conexión especial con los arcianos, y tienen el don de la vertevidencia, ¿no? La posibilidad de que algunos de sus miembros tengan ya no solo que puedan ser wargs, que puedan, digamos, entrar en comunión con los animales o con algunos animales, sino que además tienen esta especie de poderes proféticos que se transmiten genéticamente y que son un poco aleatorios, ¿no? No se sabe estrictamente, no se puede predecir exactamente cuándo, al menos es donde sabemos, cuándo una persona nacida de hijos del bosque va a ser brevidente. Y aparte tienen características de civilización. No soy mis conocimientos de historia ahora mismo me están jugando una mala pasada, pero como no utilizan no utilizan metales, ni siquiera es como la del bronce o del hierro, ellos no utilizan metal, utilizan obsidiana, y es como que, al menos, por lo que se nos describe de ellos, viven como muy integrados en la naturaleza. En principio tampoco, obviamente, Martin toma un enfoque con el mundo de hielo y fuego, está escrito como desde el punto de vista de un maestre, con lo cual el conocimiento que nos llega de estas edades míticas no es objetivo, sino que es un poco pues lo que Martin nos deja caer de lo que sabría un maestre, una de las personas más cultas de la propia época en la que está ambientada su historia. Entonces, obviamente, todo lo que sabemos es
pues un poco nebuloso en cierta forma. No sabemos mucho de las guerras que había entre los gigantes y los hijos del bosque, si se llevaban bien, si se llevaban mal. De hecho, Sí. Dice la propia wiki que el maestre no sé quién encontró en un lago un carromato de un gigante ensartado de flechas de obsidiana de los hijos del bosque, por lo que deducía que estaban enfrentados entre ellos y la tecnología que usaba cada uno. Sí, es cierto, solo que no sabemos cómo, quiere decir, claro, o sea, sabemos que se peleaban, pero no sabemos si esto era como esporádico o era una guerra súper frecuente. Quiero decir, nos faltan como detalles, ¿no? Sabemos que no siempre había paz entre ellos, pero no sabemos mucho más. Se especula que no vivían en Dorne porque le llamaban la Tierra Vacía, y también se especula que no vivían en las Islas del Hierro. Y bueno, a partir de aquí, digamos que a partir de este conocimiento un poco nebuloso que tenemos, empiezan las migraciones que hay a poniente de diversas civilizaciones humanas, entre ellas los primeros hombres, y aquí es donde aquí es donde nos vamos a detener un poco más. Hay una guerra, ¿no? O sea, al principio los primeros hombres llegan a través del brazo de Dorne, ¿no? A poniente, y al principio todo va más o menos bien, pero el principal casus belli o el problema que tienen es que los primeros hombres talan árboles, ¿no? Y claro, para ellos toda la civilización de los hijos del bosque está basada en su comunión con el bosque, ¿no? Entonces, obviamente, eso no va bien, y aparte los primeros hombres empiezan a talar y a quemar algunos de los grandes arcianos que tienen. Entonces ahí se habla de una guerra que dura incluso varios milenios, ¿no? Hay diversas leyendas de diferentes héroes de los primeros hombres que ganan batallas contra los hijos del bosque. Y bueno, hay un momento en el que después de esta guerra tan larga, ninguno de los dos bandos sale victorioso y deciden que seguir no tiene sentido, para que va a ser malo, o sea, no ya ven esperanza de victoria, y lo único que van a hacer es condenar a sus civilizaciones al fracaso, y sellan un pacto en la isla de los rostros, en el cual se dividen un poco la tierra, las llanuras o los pastos son de los humanos, y los bosques se quedan para los hijos del bosque, que han perdido bastante población, por cierto. Y aquí es donde es de aquí donde los hombres empiezan a adorar a los antiguos dioses, que son los propios arcianos, o más bien los espíritus, esta especie de manera que tienen los hijos del bosque de integrar sus memorias y sus almas, no sé muy bien cómo funciona exactamente, en los arcianos. Y aquí, como este es un punto importante de la historia, voy a parar de daros la chapa y dejaros hablar. Vale. Yo respecto a como el concepto mismo de los propios hijos del bosque, hay una cosa interesante que siempre es lo que dicen, ¿no? De que en inglés children no necesita, o sea, no significa hijos técnicamente, ¿no? O sea, como que una cuestión ahí, o sea, que yo como que creo que están las dos, o sea, como que al final sí que son gente pequeña, pero bueno, como que puede que en un inicio probablemente para los primeros hombres fueran más los hijos de, ¿no? Y conforme se fueron yendo a las leyendas, ¿no? Y pues al final ya la única relevancia que iban teniendo poco a poco eran ser unos señores pequeños que estaban por ahí, ¿no? Hasta que ya pues desaparecieron del todo, salvo de las historias de la vieja tata. Yo creo que, bueno, varias cosas. Yo creo que es interesante, uno, que aquí de nuevo tenemos, digamos, una mitología fantástica estándar, pero incluso a nivel del mundo real. Quiero decir, este mito de un poco de los seres humanos que estamos hoy en día, hemos perdido la conexión con la naturaleza, ¿no? Y existía antes una civilización, otros pueblos que tenían, digamos, una conexión más fuerte con nuestro entorno, ¿no? O sea, que es estrictamente cierto, ¿no? O sea, no se puede negar, pero que también hasta cierto punto tiene un poco de
entiendo sobre todo ya si nos metemos un poco en la ideología, sobre todo igual del norte, donde igual se recuerdan más estas leyendas, relacionado un poco con los orígenes de su propia religión, ¿no? Como de haber... No he perdido los valores porque ellos en ningún momento se considera que... ¿no? O sea, ellos son la hostia, ¿no? Y los héroes eran Brad el Constructor y toda esta gente que vinieron después de los hijos del bosque. Pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Como estas leyendas en las que lo primero que había eran unas personas que no tenían escritura, ¿no? Por ejemplo, es interesante. Más místicos, más con una relación más directa y menos mediada, en cierto modo, con la naturaleza. Hoy estaba escuchando el podcast de Joe Magician, que yo siempre había pensado que era, bueno, el podcast no, un directo. Siempre había pensado que era Joe the Magician, pero no, es Joe Magician, ¿vale? Y decía que parecen hasta cierto punto como una medio mezcla como entre, exagerando, ¿no? Como entre medianos / hobbits con elfos, ¿no? O sea, o hadas, bueno, igual la podemos hablar más adelante, ¿no? Y yo creo que no es casual, ¿no? Tampoco que aparezcan estas figuras. O sea, como que él elige, ¿no? Es como, no hay 800 miles de tipo. O sea, Martin no mete muchísimas especies, por decirlo así, mágicas, ¿no? Hay dragones, fundamentalmente, ¿no? Gigantes y hombres y los hijos del bosque, ¿no? Y luego hay cosillas que si hay wyrms y no sé qué, pero bueno, parece que... Y bueno, por supuesto los caminantes blancos, ¿no? Y los... Pero hay un tema ya por terminar con la chapa que creo que es curioso, que Joe Magician lo comentaba un poco como especulación y yo la verdad es que no había caído, aunque en su momento lo pensé, que es lo que tú has mencionado, Ellen, de hasta qué punto había humanos o no antes en Poniente, sobre todo, ¿no? Porque sabemos que efectivamente, como has contado, va a haber una invasión, ¿no? Un flujo migratorio / invasión por el brazo de Dorne, ¿no? Por el sur, de esos a Poniente, por lo cual se entiende que tenía que haber humanos en esos, ¿no? Entonces la pregunta es si en Poniente había humanos antes de estos. Y Joe Magician dice una tontada. Una cosa como que yo no había pensado, que yo no creo que sea cierta, pero hace pensar, ¿no? Que es como, bueno, hasta qué punto, desde el punto de vista de un niño del bosque, los humanos son gigantes, ¿no? O sea, como de, hasta qué punto hasta qué punto igual había algo ahí. Y porque además hay como pequeñas, o sea, hay como, no sé si son estas piedras negras de basalto, ¿es de basalto? No, de ahí, ¿cómo se llama? ¿De obsidiana? Es que no sé si es de obsidiana. Basalto. Bueno, como de obsidiana es el vidriagón. No, pero no eso. Hay un color negro, o sea, hay como una piedra que sale de vez en cuando en varios sitios en la historia, que siempre dicen que es como una cosa muy, muy, muy antigua. E incluso las leyendas y las cosas de las tierras de las Islas del Hierro, como el trono, creo que es el trono de Sal, me parece, y ciertas cosas de las que ellos hablan, ciertas leyendas que parecen hacer referencia a una civilización que existía incluso antes o a la par de los niños del bosque. Esto probablemente son puras pajas mentales, pero bueno, como que hay suficiente bruma por ahí como para planteárselo. Pero bueno, ya iremos hablando poco a poco más bien de esta interacción de los pobres hijos del bosque con los humanos bien reales que les vinieron de encima, ¿no? Me ha hecho gracia la comparación con el Hobbit, porque yo iba a traer otra, también con el Señor de los Anillos, y es que se supone que los primeros hijos podrían estar emparentados o incluso venir del otro lado del mar de esos y cruzar a Poniente. Entonces esa parte me ha recordado a la historia del Silmarillón. Al principio están todos en la Tierra Media, pero los elfos deciden, primero los dioses, los Valar, deciden cruzar al mar y al otro lado del mar, y al final, cuando las guerras y tal, todos los elfos les siguen, excepto los de Rivendell y los del Bosque Oscuro y los de los Lórien. También me recuerda un poco, los primeros, los hijos del bosque, desde el punto de vista de diseño de personajes, es la típica criatura de los bosques, semi-animal, medio planta, con poderes especiales, y eso me recuerda también mucho a los elfos y las
guerras y las disputas que tienen con los gigantes que me recuerdan a los enanos, que los enanos y los gigantes en cierta medida también son razas que se puedan parecer en cuanto al punto de vista de fornido, brusco, mandíbulas cuadradas, fuerza. Entonces me recuerda un poco eso. Los hijos del bosque, igual que los elfos, cruzan al otro lado del mar, se alejan de los hombres y miles de años después, y si en El Señor de los Anillos los hombres hubieran cruzado de la Tierra Media a las tierras del otro lado del mar y hubieran batallado contra los elfos, está claro que los elfos son más poderosos que los hijos del bosque, que son pequeñitos, como dice este chaval del podcast ¿cómo se llame? Perdón, que no lo conozco, que son como hobbits. Pero me recuerda eso mucho a porque además los hijos del bosque, tanto como los elfos, son que están conectados a la naturaleza, usan magia, y llegan los seres humanos y empiezan a talar árboles, un poco como hace Saruman con la tierra de los Ents y tal, y siempre hay ese conflicto de las razas que están unidas al bosque contra los seres humanos que van cargándose la naturaleza. También me hace mucha gracia porque, por lo que he leído en la wiki, porque yo Hielo y Fuego no lo tengo, aunque ahora se ha reeditado y puede que me lo pille, los arcianos no eran los dioses de los hombres verdes, y me ha hecho gracia porque el capítulo del otro día hablábamos precisamente de que los arcianos en sí no eran algo mágico sino una herramienta, y sí eran una herramienta para comunicarse y espiar que usaban los verdevidentes, y por esa razón los talaron los primeros hombres, porque tenían miedo a que les espiaran. Entonces es como tienen su tecnología pero todo ligado a la naturaleza, y sin embargo lo que quería decir con lo de los dioses es que los Stark y toda esta gente adoran a los arcianos como si fueran dioses, pero es como una derivación de la historia que se ha ido malinterpretando, cuando en realidad los hijos del bosque, me lío, a lo que adoraban eran al río, al bosque en sí, y no a los árboles. Sí, yo con respecto a esto quería decir dos cosas y vamos, me uno a lo que ha dicho Oe. Es cierto que esta religión, ¿no? O, bueno, por llamarlo de alguna forma, que tienen los hijos del bosque es más bien, bueno, me recuerda un poco al sintoísmo, ¿no? Esta piedra, pues tiene un espíritu, y cuando te mueres, pues te vas a ese conglomerado espiritual que es ahí una especie de madeja de almas que está el todo, ¿no? Como el Elden Ring. ¿Qué? Como el Elden Ring y el árbol ese. Pero el árbol, sí, bueno, que se van las almas ahí. No sé, bueno, vamos, yo es que del Elden Ring, pues lo que me contasteis el otro día, pero no mucho más. Pues... Entonces, bueno, por eso lo relacionaba más con el sintoísmo, ¿no? En plan, pues eso, todo tiene alma, o prácticamente todo. Lo que no tiene alma la puede generar, ¿no? Cuando se usa mucho. Y bueno, eso, una especie de religión más basada en la naturaleza, más un poco rollo Miyazaki el de Ghibli, no el del Elden Ring. En plan, estar en comunión con la naturaleza. Otra cosa que me recuerda mucho al ver la pobre historia de los hijos del bosque, que me da muchísima pena, porque ellos están ahí tranquilamente y la gente empieza a venir ahí a talarles cosas. Es un poco triste y, bueno, un fiel reflejo además de la realidad que vivimos. Supongo que Martín lo ha hecho por eso, pero hay una película yo diría que sería de principios de los 90. Ahora mismo no me acuerdo, quizá sea anterior incluso, finales de los 80, principios de los 90, no me acuerdo muy bien. Supongo que primeros de los 90. Bueno, ya lo dejo. Que se llamaba Fergully, que es una película que yo creo que nos impactó a todos
los niños que la vimos, ¿no? O sea, si habéis visto Avatar prácticamente es un plagio despiadado de esa película, porque son unas hadas del bosque, unos seres así parecidos a hadas que viven en el bosque y que vienen los humanos a talar su bosque. Entonces, bueno, ellos luchan ahí, el malo, evidentemente era una película de dibujos para niños, y el malo es como una especie de acúmulo de polución, ¿no? Que cobra vida, por decirlo de alguna manera. No son los propios humanos los malos, aunque bueno, pues yo qué sé, es una especie de super simplificación del asunto, ¿no? Porque al final hacen lo mismo, empiezan a mandar bestias y cuando las bestias no, pues mandan a los otros. No te he oído nada, Goy, lo siento, ¿puedes repetir? Que también es como la princesa Mononoke, que al final hay muchas películas de estas de que atacan a tal y la princesa Mononoke, los dioses del bosque también mandan a criaturas y bestias como hacen los hijos del bosque, que también mandan bestias y al final mandan a los otros. Sí, o sea, no digo que sea una cosa novedosa No, es que me ha recordado lo que has dicho también a la princesa Mononoke, que se me ha ocurrido cuando has dicho eso. Claro, no, o sea, pero tanto Avatar como la princesa Mononoke son posteriores, yo sí, claro. Ferguli es como de hace 1000 años. Entonces, como por eso siempre vuelvo ahí, porque es que, bueno, concretamente, es que yo lo pasé muy mal, porque vi Avatar y dije, pero este plagio es demasiado evidente. O sea, es que es tal cual Ferguli, os lo juro. Viene un niño de fuera, o sea, una persona de fuera, entra en el de este, bueno, todo igual, es terrible. Pero bueno, el caso es que todo lo que le pasa a los pobres niños del bosque como que me recuerda una y otra vez a este tipo de situaciones, ¿no? A este tipo de películas que lo que intentan es concienciar. Espero y confío que la idea de Martin fuese también un poco la concienciación, aunque no estoy muy segura, la verdad, para que os voy a engañar, porque es con una historia muy en el pasado a la que no se presta mucha atención. Entonces yo no sé si la concienciación estaba en la mente de Martin cuando hizo esta historia. Yo creo que en parte sí, porque, obviamente los hijos del bosque tienen elementos de su civilización que no son necesariamente bonitos, o luego entramos con el tema de los otros y de si había sacrificios o no, o lo que sea, pero desde luego es una civilización con la que inicialmente, y desde luego no creo que les hiciesen en las guerras que tenían con los gigantes, no creo que fuesen los más amables del mundo, ¿no? Pero bueno, como civilización en general, a mí me generan simpatía, ¿no? Es como gente que vive tranquilamente en su bosque haciendo sus cosas sin molestar a nadie. Más que, salvo el tema de los gigantes, ¿no? Yo creo que Martin no cree en la civilización perfecta de los alienígenas perfectos que se llevan todos bien y es todo maravilloso, pero bueno, sí que tienen como lo que habéis comentado antes, ¿no? De que no tienen escritura, con lo cual su tradición oral va más allá de la tradición oral y también se transmite a través de los árboles, que utilizan como una especie de almacenes de memoria. Y bueno, todos sabemos que el tema de Surungwar ¿perdón? Como Avatar también, el árbol ese donde iban todas las almas. Sí, exactamente. Y también sabemos que el tema de ser un guard o de ser un verde evidente, esos poderes se pueden utilizar para el mal. O sea, tú puedes como entrar en comunión con el animal o digamos que obligarlo, ¿no? Y tomar, no sé cómo decirlo, esclavizar al animal a tu voluntad. Entonces, obviamente, los poderes que tienen los niños del bosque no son completamente Disney para nada, pero en general parece que nos parece injusto que lleguen los humanos y no solo una, sino 2 veces lleguen y les quemen su casa, básicamente. Sí, también hablando de lo que comentaba Goe, me ha recordado también un poco en la historia de Inglaterra, ¿no? Yo no sé mucho de mitología celta, pero lo que es en la historia en sí de Inglaterra sí que tienes, los celtas que habitaban las Islas Británicas, y luego llegan los romanos, y luego llegan los anglos y los sajones, y luego llegan los normandos. Entonces hay como varias oleadas de diferentes civilizaciones humanas ajenas, no nativas, me refiero, de la isla,
hasta donde sabemos, que van como conformando esta especie se van, digamos, integrando y conforman lo que es la cultura, digamos, de las Islas Británicas actual, ¿no? Teniendo en cuenta que Martin también se inspira en la Guerra de las Rosas para Poniente y toma algunos elementos de eso, pues bueno, me cuesta creer que no lo haya hecho también pensando en eso, ¿no? O al menos yo el paralelismo sí lo veo. Me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, perdón, porque quería como comentar algunas cositas que habéis dicho que me han parecido muy interesantes. Todo el tema de Avatar también. Pero... a ver, con ese tema de los hijos del bosque, como decía, es una civilización que nos resulta sobre todo, digamos, simpática, por así decirlo, porque llega una fuerza extranjera con una superioridad tecnológica que les permite ponerlos en jaque, desde luego. Y ya vemos que a lo largo de la historia, tanto los hijos del bosque, se ven obligados a pactar con los primeros hombres, llegan los ándalos y arrasan también con los arcianos que hay, o con casi todos los que hay al sur del cuello. Entonces, bueno, no podemos sino empatizar un poco con ellos, pero al mismo tiempo tenemos la teoría que nos revela la serie de que, porque además esto en la historia tal como se nos cuenta, la batalla contra los otros ocurre antes de la invasión de los ándalos. Lo cual es un poco curioso porque a veces hay veces que aparecen héroes ándalos que existen a la vez que la Guardia de la Noche. Bueno, hay como un batiburrillo que es propio de lo que hemos dicho al principio, de que la historia que el caso conocemos. Es que los pobres hijos del bosque no paran de sufrir invasiones. Parece España en la antigüedad. Bueno, y España también es otra península que tiene como varias oleadas, ¿no?, de invasoras de civilizaciones. Seguro que aquí también había hijos del bosque. La última de ellos, los ingleses en busca de balcones. En fin. Sí, gran meme de Españita. Bueno, lo que iba a decir es que como decía habría sido una buena estrategia por parte de los hijos del bosque construir balcones para los primeros hombres y los ándalos. y hoteles a pie de costa en Dorne también. Yo creo que les habría para conjuntarlos con los balcones, ¿no? Venid en resorte de vacaciones. Yo creo que el fallo ahí es que Dorne no parecía gustarles mucho, pero si no, ahí ya, se acaba... No. Pero habría sido la solución, como ellos no iban a Dorne, haber construido ahí hoteles con balcones. Claro, tienes toda la razón. Claro, que se mataran todos allí. Sí. Exacto, ahora que lo decís, lo estoy viendo. No es por nada, pero esto cuadra con lo que pasó de verdad, que fue que destruyeron el brazo de Dorne y crearon más mar. Sí. Crearon más costa en Dorne. O sea, que quiero decir que... Es que les faltó que arrojarse. A ver, y tenían ahí al mejor, podían haberse aliado con el mejor consultor de constructoras de toda la historia de Poniente, que es Brandon el constructor, que construía todo lo que había, todos los bastiones de tormentas, el muro Invernalia, todo lo ha hecho él. Y además, no nacieron ahí ¿cómo se llaman? Las Stepstones, las islas estas que están ahí, pues Mallorca. Sí, las escaleras, los escalones de no sé qué. Pero los balcones también. Sí. Es que es eso. Después, cuando vinieron los ándalos, los primeros hombres le fueron a pedir ayuda a ellos, pero al principio se estaban dando de hostia entre ellos. Sí, de hecho, yo justo iba a traer eso, que a ver, con el tema de que ha dicho Orión antes, de si Martin lo ha hecho adrede un poco como concienciación o lo que sea, yo creo que desde luego es la avaricia y la codicia de los humanos la que prácticamente casi extingue a la civilización de los hijos del bosque, tanto que se ven obligados a, como dice Goe, pactar con los primeros hombres que han sido sus enemigos acérrimos, para luchar contra los ándalos, que son otros humanos que quieren conquistarlo todo y tal. Y de hecho, y ya nos metemos con una de las principales, para mí una de las revelaciones más importantes, o a mí que más me chocó de la serie, fue el origen de los otros, porque yo es algo que no me había planteado, y es que los otros fuesen creados por los hijos del bosque como armas, digamos, ante su desesperación. Los hijos del bosque habían perdido muchísima población, muchísimo terreno peleando contra los primeros hombres, y la idea es que deciden crear su propio ejército utilizando una magia que les permite como... No sé cuál era su intención original, pero desde luego quieren crear una especie como de soldados, ¿no?, que puedan hacer frente a los humanos
que los humanos tienen metal, entendemos que los humanos, pues suponemos que el metal no son solo armas, sino también armaduras. Hay una diferencia tecnológica brutal entre las dos civilizaciones y no sabemos qué magia o qué rituales llevan a cabo para crear a los otros, pero lo que sí podemos entender, si la teoría de la serie es cierta, es que en algún momento se les va de las manos a los... Sí, que en la serie además le metían como un pedazo de obsidiana. Sí, a mí eso me cuadraba bastante porque la obsidiana es como un material que los hijos del bosque utilizan muchísimo, entonces eso me pareció bien pero como hilado. Que tiene algo de magia o no sé, pero vamos, que volviendo a la alegoría de los balcones, se les fue de las manos como a nosotros los balcones. Sí. Que en vez de irse los ingleses y morirse vienen más. De hecho, una cosa que a mí me sigue planteando una incógnita, no sé qué pensáis, es el tema de que, vale, o sea, yo entiendo que me cuadra la teoría de que los hijos del bosque producen a los otros como si fuesen prácticamente como sus propios caballeros, ¿no? A pesar de que los primeros hombres tampoco tenían caballeros, pero bueno, son como sus soldados perfectos. Pero no sé por qué tienen poder sobre los cadáveres de los propios humanos, ¿no? O sea, no sé en qué momento... Dice que los verdevidentes también tenían poderes sobre los muertos. Entonces quizás por ahí, pero la gracia está en que utilizan a los primeros hombres o a los ándalos, porque utilizan a personas, según la serie, para luchar contra esas personas, y se los vuelve contra ellos quizás precisamente por usar a los hombres que les estaban atacando. ¿Cómo se dice? Usan la destrucción de esas criaturas para atacar la destrucción de esas criaturas, pero al final estás usando destrucción y se te vuelve en tu contra porque no lo puedes controlar. Es como que esa diferencia entre los hijos del bosque y los seres humanos es como que en la genética de los seres humanos, en la esencia humana, hubiera destrucción. Entonces, si tú usas a esa criatura que es esencialmente destrucción para batallar, pues se te va a volver en tu contra. Bueno, a mí no me gusta mucho esa hipótesis de trabajo, Goy, pero sí que estoy de acuerdo, porque no sé, o sea, sabes, pues algo tendrán que hacer. Bueno, el caso es que a mí, yo creo que hay varias incógnitas y en eso estamos todos totalmente de acuerdo, pero yo quiero poner un poco mi idea sobre la mesa. A ver, bueno, antes que nada tengo preguntas. En el libro no se ha mencionado en ningún momento nada de dónde han salido los otros ni nadie, ¿no? Y no se les ha vinculado con los hijos del bosque en ningún momento, ¿o sí? A ver, sabemos que los otros, o sea, que los hijos del bosque que aparecen en la cueva del cuervo de sangre, cuando Bran llega, tienen unas guardas mágicas que impiden que los otros y los cadáveres animados que manejan puedan entrar en esa cueva. Eso sí, vale, pero eso lo sabemos. Esa es la relación que tienen, sabemos que tienen relación de que se conocen entre ellos y de enemistad, pero no sabemos nada más. Claro, es que, o sea, a mí me parece que en la serie todo el mundo vio muy claro que los hijos del bosque eran los responsables de la creación de los otros y todo eso, pero a mí me surgen más cuestiones que respuestas, porque, para empezar, si les metes un cacho de obsidiana, ¿por qué luego la obsidiana los mata? O sea, no tiene mucho sentido porque se autodestruirían, ¿no? Por otro lado, el tratamiento que se le da en la serie me parece, un poco ridículo, porque es que sale ahí el niño siendo convertido y luego no se vuelve a saber de él. De hecho, es que ni siquiera sale, porque no vuelve a salir, porque los otros ya están todos en escena, ¿no? Cuando ocurre eso. O si aparecen, ¿qué pasa? ¿Que ese bebé ha crecido mágicamente? Puede haber sido, sí, pero como que no. A mí no me parece que den el suficiente contexto. Yo creo que ahí querían hacer algo basado en alguna pista que les ha dado Martin, pero no tenían muy claro a dónde iban a ir y no llegaron a ningún sitio. Entonces yo no veo tan claro que en la serie o que la serie sea un preludio de que esto va a ocurrir. Hay mucha gente yo creo que casi todo el mundo está convencido de que efectivamente los hijos del bosque crearon a este ejército y luego se les despendoló, pero yo no sé si lo tengo tan claro, vaya. Yo creo que en la serie trataban de hacer, explicar esas cuestiones, no nada más, y yo creo que, a ver, lo hicieron mal porque no salió más, pero creo que
que la intención es la que queda, que primero te explican cómo se crean los otros y después te cuenta que, porque también hay un flashback de que cómo crean los hijos del bosque a los otros. Entonces en eso yo creo que como que hay otro momento en el que se dice algo más. Sí, no Bran, creo que le dan la visión a Bran de los hijos del bosque cogiendo a un tío, que no sé si era un guardia de la noche, no creo porque no existía, pero cogían a un tío y le metían la obsidiana en el pecho y se transformaba en el rey de la noche. Entonces primero te sacan cómo transforman al bebé, aunque no tenga continuidad después de ese bebé, te están explicando cómo se crean los otros. Es un poco vacío, en plan que no hacen más con esa escena, pero lo único que pretenden ahí es enseñarte cómo, porque no van a tener más tiempo ni van a hacer nada más con los otros, aparte de la batalla, en lo que queda la serie, y después te explican con ese flashback que han sido los hijos del bosque, los que han creado al rey de la noche. Entonces lo que pretenden hacer es eso. Yo no me acordaba de ese segundo flashback, he de decir, porque, vamos, que lo he borrado de mi mente. Vale, si eso ocurre, vale, pero es que, joder, no hacen más que surgirme dudas. Los cadáveres, que es un poder extra que tienen los otros, lo de levantar cadáveres, es que es todo está todo, en mi opinión, cogidísimo con pinzas. Sí, es que es lo que hacen en la serie, ¿no? Van un poco como con prisas y quizás en el libro va con más contexto y te lo explican más sentado, pero esto lo que hacen es cogen un par de escenas y ahí te las sueltan. Claro, sí, o sea, yo solo estoy dudando que esto vaya a ser así, que esto sea canon en el libro. Eso es lo que dudo, vaya. Quizás es lo que tú dices, Martín le dijo un par de puntos, como les dijo que Bran iba a ser rey, y de ahí pues dijeron, venga, lo metemos aquí con calzador y ya no volvemos a decirlo más. Ya no sé. A mí hay un tema que ya he comentado alguna vez que a mí siempre me genera como interés, curiosidad y no sé si desazón, que es el tema de los dioses. Si seguimos Rolor parece que existe, ¿vale? Esto más o menos es establecido porque algo parecido a Rolor. O sea, hay algún tipo de entidad ahí, ¿no?, que tiene poder. Esto no hay dudas. Y por otro lado, los caminantes blancos existen y son otro poder. Es otro poder. Es algo claramente mágico, más allá de tal. Entonces, dentro de la religión de Rolor hay como dos dioses, ¿no? Es como el binario, ¿no? El bien y el mal. Está Rolor y está el otro, que lo llaman así, ¿no? Como Voldemort, el que no debe ser nombrado. Entonces, dentro de que esto, como ya hemos comentado, esto hace referencia, o sea, esto no es solo de Poniente, sino que es como una cosa como mundial, que hay una cosa ahí como de que la noche, como que el tema de la noche, que la gran noche, la noche larga, todas estas cosas que han podido pasar en todo el mundo. Voy a relacionar esto con los hijos del bosque, ahora llego. Y que que ellos vienen cuando viene esta noche, entonces como que el objetivo un poco de Rolor y sus seguidores es enfrentarse a este dios. Entonces, dado que esto es así tanto en los libros como en la serie, mi duda es, yo no veo claro, o me pregunto cómo casa esto con si los hijos del bosque han creado a los caminantes blancos o no. Es decir, si los han creado, ¿quiere esto decir que estaban usando poderes de ese otro y ese otro? Entonces, ¿cómo casa esto con lo que los humanos llaman los antiguos dioses? Serían, es decir, ¿a quién sirven los hijos del bosque? Y si no los han creado ellos, o sea, los hayan creado o no los hayan creado, ellos están, como decía él, están enfrentados a ellos. Entonces, parece que son, o sea, digamos, para Melisandre están del lado del bien, en ese sentido, ¿no? Claramente. Entonces, quiere decir que sus poderes pueden también enfrentarse a ellos. Entonces me planteo eso. ¿Dónde casa? O sea, ya sé que estoy haciendo como cosas muy caóticas, pero ¿cómo casan los hijos del bosque en esta... Sobre todo si los han creado. Porque si no los han creado,
vale, pero si los han creado ya es un poco confuso. Y si no los han creado, aún así, es como cómo casa todo este tema de los wars y los verdevidentes. Pero en realidad nunca y los ancianos, cómo cuadra, hasta qué punto, o sea, o si simplemente la visión de... O sea, esto también es posible, que la visión de Melisandre, o sea, de Rolor, sea extremadamente simplista y binaria, ¿no? Y de que realmente no sea así, y que haya más poderes, ¿no? O sea, haya como más dioses, o sea, haya como más entidades con agencia mágica, ¿no? En el mundo, y que no sea tan así. Sin más, ya, entonces esto yo lo relaciono un poco también con, si queréis, por cómo creéis que va a terminar la cosa. A veces hablamos de que, por lo menos en Poniente, parece como que la magia va a desaparecer en cierto modo. Y entonces, pues, no sé si esto implica también que los pobres niños del bosque que los acabamos de encontrar, que van a acabar de encontrar con ellos otra vez, si no van a poder, si van a tener que seguir ahí lejos, ¿no? Más allá del muro, aunque vayan a tener parece que, bueno, un papel importante o de ayuda en derrotar a los otros, ¿no? No sé qué pensáis. Pero una pregunta, nunca se ha confirmado en realidad la existencia de Rolor, ¿no? Solo hay gente creyendo en Rolor y un poder mágico. Puede que no haya ningún dios, porque dioses ahí salen la tira de dioses, tanto en esos como en Poniente. Puede que simplemente sean distintas magias, o sea, algo, poderes. O sea, con Rolor quiero decir algo, o sea, una fuente de poder sí. que tiene unos creyentes que hacen que puedan hacer cosas, ¿no? Como claro. Resucitar gente o invocar. Claro, que eso implica, o sea, eso llámalo Rolor, llámalo X. Puede ser, no, claro, no lo sabemos. O sea, no ha aparecido un avatar diciendo yo soy Rolor. Claro, por eso que puede que no sean dioses, sino que la gente los visualice como dioses y nunca se aclare eso, pero sí que haya distintas fuentes de poder mágico, como has dicho, porque al final hay más pero gente ese poder mágico se asume que sale de alguna parte, y esa parte es como una especie de ente superior, ¿no? Dios. Puede ser simplemente, por ejemplo, los hijos del bosque lo sacan de la naturaleza, los otros lo sacan del fuego, y ahí hay otro meteorito volando, y después están los dragones. Quizás no sea tanto dioses y nunca se aclare, sino distintas personas usando un tipo de poder y una profecía de un príncipe de fuego por los dragones, que la gente de Rolor puede, entre comillas, porque tenemos ahí a Melisandre, entre comillas, pueden ver el futuro y vean a Daenerys, y como tiene dragones la asocien con el fuego, y a los caminantes blancos, por estar al otro lado del muro, la asocien con el hielo, pero en realidad los hijos del bosque no tienen nada que ver con el hielo ni los otros, sino simplemente están ahí porque los aislaron detrás del muro. Entonces pueden que no sea hielo y fuego como tal con dioses ahí, sino circunstancias y poderes que la gente asocia a dioses. Tú lo que quieres decir, Goe, es que la fuente de ese poder mágico no tiene por qué ser un dios, claro, inteligente. Claro, sino gente que está usando esos poderes y la atribuyen a dioses. Me recuerda un poco como yo qué sé, el sol. No, es que es el dios del fuego tal y cual, no, a ver, es que está ahí, pues igual, no sé, si me explico. A mí una cosa que me llama la atención, no me quiero meter aquí porque tampoco nos queda mucho tiempo del episodio, y esto es un tema como para otro episodio de podcast distinto. Pero bueno, me llama la atención que los valirios los valirios, que son como la civilización de fuego por excelencia, ¿no? Tenían sus propios dioses, entre los cuales, que yo sepa, no figura Rolor. No sé si está respondido canónicamente o no, si los valirios también adoraban a Rolor, pero bueno, sabemos que a sus dragones les ponían nombres de dioses valirios, o sea, los Targaryen, cuando llegan a Poniente, a sus dragones les ponen nombres de dioses valirios, y no hay ningún dragón que se llame Rolor. Entonces me llama la atención que, siendo un dios tan basado en la dualidad fuego-hielo, los valirios no lo adorasen, ¿no? Al menos no que sepamos. Porque que se sepa, en Fuego y Sangre tampoco ninguno de los Targaryen en ningún momento menciona a Rolor ni nada, y eso que ellos tienen conocimiento ya de los templos de Rolor que hay en Volantis y en otras ciudades libres, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, lo dejo ahí como una cosa que de que hecho no mencionan ningún dios, ¿no?
¿A qué te refieres que no mencionan ningún dios? Los Targaryen. Los Ellos Targaryen. llegan y los obligan a aceptar la fe de los 7 como para reintegrarse, pero nunca no mencionan ninguna deidad que traigan ellos de Valyria ni Sí, que intenten ellos creen imponer, en sus ¿no? dioses valirios porque les ponen a los dragones nombres de dioses valirios. Entonces entiendo que les siguen adorando. Esa es la prueba que tenemos. Bueno, tampoco adoran mucho, ¿no? No hay pruebas de ritos y yo qué sé, cuando viene un rey intenta traer sus religiones, de hecho se hicieron los ándalos con los 7, pero ellos en ningún momento, no sé, parece que se desvinculan totalmente de Valyria. Bueno, más que desvincularse, mantienen las partes que más les interesan y reemplazan las partes que necesitan reemplazar para poder gobernar, ¿no? O sea, yo creo que una de las decisiones buenas de Jaehaerys, estoy ya desbarrando muchísimo, perdón, me estoy yendo por la tangente un montón, es esa capacidad que tiene de establecer a los Targaryen como seres superiores en la jerarquía dentro de todo un continente que tiene unas costumbres culturales distintas, ¿no? Entonces, él consigue saber qué es lo que tiene que mantener para digamos, conservar la supremacía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no sé, voy a volver a los 2 hijos del bosque porque estoy aquí como especulando y si nos metemos aquí yo creo que se nos va a ir el episodio a 3 horas. Ya hablaremos de eso en otro momento. Me parece muy interesante lo que has traído, Goe. Nos guardamos la idea para otro momento, para cuando hablemos de Rollo o de Valyria. Yo lo que iba a decir con respecto al tema de los hijos del bosque y el tema de los otros, a ver, yo por lo que os he visto tenéis todos como dudas, ¿no? Sobre todo Orion. A mí sí me cuadra bastante. A ver, en las historias de Martin, uno de los temas recurrentes es que la guerra lleva a la gente, sobre todo a los que van perdiendo, a hacer cosas desesperadas. Y estas cosas desesperadas normalmente tienen que ver con romper muchos de los tabúes culturales que tienen, ¿no? Y no solo, o sea, estamos viendo, conforme avanza la guerra de los 5 reyes y se hace más cruenta, hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto traiciones, hemos visto canibalismo, hemos visto romper el derecho a el derecho a la hospitalidad. Hay muchísimas cosas que se van rompiendo y yo creo que cuando tienes una guerra en el pasado es parecido, ¿no? O sea, los niños del bosque no son humanos, pero sí que son conscientes y son seres inteligentes. Entonces, cuando ven que van a perder la guerra o que están en unas condiciones muy duras de una guerra que ha durado muchísimo tiempo, según nos dicen las leyendas, miles de años, contra los primeros hombres, a mí me cuadra perfectamente que ellos recurran a magia prohibida, porque la magia, sabemos que tienen magia muy poderosa, porque ellos son los que tienen magia natural de la tierra y el agua, que son capaces de romper, de crear parte de la costa, de romper gran parte de la tierra para crear un estrecho. O sea, es muy potente esto, es como, ¿sabes? Quiero decir, alteras la propia geografía de la zona. Entonces, y también tienen el tema de la verde evidencia, el tema de cómo entrar en comunión con distintos animales. Entonces sabemos que tienen poderes muy poderosos. Muy bien. Sabemos que tienen poderes increíblemente potentes. Sí. Y lo que pasa es que a mí la parte que me falla es que nunca tienen relación con la muerte. La única que tiene relación con la muerte es que se integran con la red de arcianos, vamos a decir, para conservar sus memorias. Entonces entiendo que todo lo que tenga que ver con la muerte es magia prohibida o al menos muy reservada, que su único objetivo es preservar la memoria del pueblo, ¿no? Pero deciden tornarla contra los hombres en un acto de desesperación, y esto es algo que, aunque sean motivos comprensibles, que nosotros podemos entender que vienen unos invasores, parece que vas a perder toda tu civilización, están quemando los lugares sagrados que veneras, que no solo son lugares sagrados porque creen en un dios, sino que son literalmente los recuerdos de su pueblo. O sea, porque los hijos del bosque los vemos como una civilización monolítica, pero entiendo que tendrían sus diferencias culturales también dentro de la propia civilización. O sea, ocupaban todo el continente. Entonces, claro, yo entiendo, la desesperación es totalmente comprensible, pero eso acarrea una serie de consecuencias a largo plazo que de hecho son incluso, bueno, no peores, pero desde luego casi acaban con la extinción tanto de los hijos del bosque como de los primeros hombres,
que son los dos responsables de haber creado esa amenaza, que es una especie como del equivalente de... Si los dragones son armas nucleares, pues esto es el equivalente de armas nucleares en hielo, ¿no? Los dragones son las armas nucleares de fuego, por así decir. Entonces, a mí esto me cuadra perfectamente. Sí que es verdad que me patinaba un poco el tema de por qué está tan relacionado con la muerte, porque los niños del bosque como que su magia es más como de la naturaleza. Pero bueno, lo veo totalmente razonable. Y entiendo que ahora están un poco como... Entiendo que se genera una especie o sea, se genera un pacto entre los primeros hombres y los niños del bosque, que yo no sé, porque en principio, tal y como te lo cuenta la cronología, ocurre primero el pacto y luego aparecen los otros misteriosamente y hay una guerra y aparece la larga noche. Pero a mí me cuadra más que ese pacto sea como, oye, tenemos que parar a estos niños del bosque, estos otros que no sé si les habrán revelado si ellos los crearon o no, pero en cualquier caso, este es un enemigo, una amenaza existencial y tenemos que aliarnos para poder derrotarlos. Entonces, hay un poco un eco ahí en la historia actual, ¿no? Entiendo que una vez que los derrotan se construye el muro y se genera una especie de equilibrio metafísico por el cual los otros están relegados a esas tierras del invierno profundo de muy, muy al norte. Y luego tienes a los niños del bosque que se retiran, quedan muy pocos y se retiran un poco a lo más recóndito del bosque, y los humanos se quedan con el resto de las llanuras y digamos que con la tierra, digamos que no es bosque ni está muy arriba. No sé hasta qué punto la llegada de los Targaryen interrumpe esto con el tema. No sé si espera tener una especie de desequilibrio cósmico por el hecho que tienen dragones y poderes de fuego. Eso no lo sé. No sé si alguna vez tendremos una respuesta o no. Pero porque también esto tiene que ver con por qué los otros aparecen ahora cuando ocurre la saga de Canción de Hielo y Fuego y no aparecen antes, ¿no? O sea, hay 300 años en los que están los dragones en Poniente, si es que tiene algo que ver, no lo sé. En cualquier caso, relevante para el tema del final, lo que habéis preguntado. Los niños del bosque, al menos algunos de ellos, han estado colaborando con Cuervo de Sangre para poder encontrar a un verde vidente que les pueda ayudar contra los otros, ¿no? Una especie de sucesor entiendo que de Cuervo de Sangre, que es Bran Stark. Y hay teorías que dicen que Euron Greyjoy era el candidato inicial y aquello salió mal y por eso Euron está está como está. Tampoco vamos a entrar ahí porque no nos da tiempo. Hicieron cosas en su cabeza. Pero sí, entonces, a ver, otra cosa que lo he dicho al principio, me llama la atención que en el torneo de Harrenhal, Howland Reed te dice que va al torneo desde la Isla de los Rostros, y de hecho todo el torneo es un poco un paralelismo con la historia que ha ocurrido, ¿no? Porque tienes a Howland Reed, que sería como los niños del bosque, y sabemos que los lacustres, como es que son pequeñitos y tal, tienen como facciones, anatomía o fisonomía relacionada con ellos, quizás se hayan entrecruzado, se hayan como casado, ¿no? No parece improbable. Abusan de él unos escuderos de varias familias humanas. Llega Lyanna Stark a defenderlo, lo cual representa un poco a los primeros hombres que se alían con los hijos del bosque y ahí hacen este pacto de protección. Los otros escuderos creo que son 12 familias que tienen ascendencia de los ándalos. Entonces hay una especie como de mini representación de la historia, ¿no? Como de eco en el propio torneo de Harrenhal. Y luego llega Rhaegar Targaryen cuando descubre que Lyanna Stark es el caballero del árbol sonriente y como que la lía, ¿no? O sea, como que se genera todo ese problema. Lo cual tiene también un poco que ver con... Lyanna. Con la Lyanna. Oh, Dios mío, gracias, muy bien. Se me ha ocurrido, pero no quería decirlo porque me parecía muy malo. Entonces... ¿Qué frasca le acabas de dar aquí? No. O sea, al revés, aplaudo su valor porque yo no me atrevía a decirlo. Pero a mí me hacía mucha gracia. Lo que pasa es que... Toma mi chiste. Vale, pero es muy malo. Pero es tan malo que es bueno. O sea, es ese tipo de humor que por ser tan básico es así. Da igual, en cualquier caso. Que era broma. En cualquier caso. Basic bitch. Sí, no sé, eso, que hay un momento en el que llegan los Targaryen y como que conquistan todo y cualquier equilibrio. Es que ya digo, vuelvo a la misma pregunta que es qué tipo de... O sea, en esa especie de equilibrio que hay en el poniente post-invasión de los ándalos y post-larga noche, en el que los señores del bosque tienen su parte, los primeros hombres tienen su parte en la que todavía más o menos honran el pacto y adoran a los dioses antiguos, los ándalos han quedado con la otra mitad del continente y llegan los Targaryen como que conquistan todo y son los dueños de todo. Los Rhoynar también llegan, que son la parte de Dorne, pero ahí es como que ya directamente desde el principio los hijos del bosque no estaban interesados, entonces parece que es un poco como la zona aparte, ¿no? Hablando de eso, dicen que igual Bastión de Tormenta lo ayudaron a construir los hijos del bosque con magia.
Ya, es que todo este tema de la magia y de que Brandon el constructor sea el que construyese absolutamente todo, lo que hay, los landmarks de Poniente, es un poco los puntos más importantes, es un poco extraño que todos le atribuyan eso. A mí me cuadra que los hijos del bosque, que son los que conocen todo el tema de la magia natural, les ayudasen a los primeros hombres que ni siquiera eran de allí, ¿no? Con lo cual no tiene sentido que conozcan, digamos, la magia inherente a la tierra de Poniente. Pero diciendo eso, es curioso que digan que los hombres también pueden ser verdevidentes y que a la vez digan que los lacustres pueden ser verdevidentes porque se juntaron un poco con los hijos del bosque, pero también los Stark son verdevidentes, sí, ¿no? pero es que justo los Stark cuando conquistan el norte se casan con o sea, uno de los, en Roderick, el lobo que ríe, le llamaban así, se casa con el rey Warg de una de las zonas del norte, cuando los Stark conquistan todo. Y ¿Cómo? ¿Hombre con hombre? Yo entiendo que ese rey Warg, sus poderes de Warg puede que viniesen de haberse entrecruzado con los hijos del bosque, no lo sé, pero el caso es que los Stark tienen sangre de Warg a partir de ahí, por lo menos. Perdón, que un Stark se casó con un cambiapieles. Los Stark conquistan a una de los reinos del norte, digamos, sí, antes de que estuviese unificado. Sí, pero me refiero que estoy preguntando, ¿eran dos entes masculinas? Porque si eran así no se podían reproducir para tener descendiente Warg. No, yo no he dicho. Hombre, claro que no, pero se casa con una de las hijas del rey. O sea, no he dicho que se case con el rey necesariamente. Bueno, no sé. No sé si... No, a ver, para tener descendencia de... Sí, o sea, lo que te dice literalmente el mundo de Hielo y Fuego es que el rey Stark, cuando gana la batalla, se casa con una de las hijas del rey Warg y pues el rey Warg, que es famoso por ser un Warg, entiendo que tenía... Mi teoría personal es que él tenía algún tipo de parentesco con los hijos del bosque y por eso él tenía esos poderes de Warg tan fuertes, pero eso no sé si es verdad o no, eso ya es mi imaginación. En todo caso, creo que Orion y Kia han pedido la palabra hace un ratito y yo estoy aquí monopolizando, así que perdón, adelante. No, lo mío es muy, muy, muy breve, que como el otro día estuvimos hablando del Elden Ring y del rollo de... O sea, de cómo los espíritus van a los árboles y he visto aquí un paralelismo que no había pensado. O sea, paralelismo que me ayuda a la pregunta esta que habéis hecho de por qué la magia, digamos, de los niños del bosque va a llevar al tema de la muerte, ¿no? A los zombies. Yo quería decir que en el Elden Ring, así en resumidas cuentas, digamos, si hay espíritus cuya alma no puede volver al árbol, vuelve al cuerpo y son como zombies. Es como lo que llaman seres que viven en la muerte. Entonces, aquí, o sea, no lo digo a nivel estrictamente mágico, sino a nivel un poco como conceptual. Si los niños del bosque entienden como que el ciclo de la vida y la muerte normal es que... ¿cómo se dice? Como que en cierto modo las almas vuelven. Tampoco dicen que vuelvan, ¿no? Pero bueno, como que cuando mueren pueden ir como a los árboles, ¿no? O como que guardan los árboles su memoria. Bueno, lo que ha dicho Ellen, no. Puede parecer, ¿no? Como que si la magia esta se le va de las manos, como que sea una perversión, ¿no? Y en ese sentido de que la perversión es como que si el alma no tiene dónde... O sea, como que si juegas, ¿no? Con los ciclos de la vida, que parece que ya está en cierto modo en su cultura, ¿no? Pues si el alma, ¿no? O sea, como que es como, vale, no, pues no puede dónde ir, se queda en el cuerpo y es como uno muerto. En fin, nada, da igual, sin más, como conexiones una neurona que he tenido ahí gracias al Elden Ring, pero nada, ya está. Tenemos, como siempre, cuando salen estos temas de magias y tal, siempre hay mitología, siempre nos llevamos a un capítulo futuro porque siempre hay como mucha tela que cortar y sobre todo, aunque sea una cosa muy pequeña, acabamos como con muchos debates, ¿no? Es que hay poca información, entonces como faltan cosas, te pones a especular y enseguida salen otras preguntas. Sobre todo si estás hablando con otras personas a las que se les ocurre otras cosas. ¿Cómo, perdona? ¿Qué? Que si estás debatiendo con otras personas, es normal que a esas personas se les ocurra otra o a ti al contraponer ideas, quiero decir. Claro, sí, que es lo que mola. Sí, no.
Eso está guay. Sí, sin duda, sí. Vale, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los hijos del bosque, esta civilización tan clave para la historia de Poniente. Suponemos que la semana que viene, que sale Vientos de Invierno, sabremos más de ellos, porque están con Bran en su cueva y le están dando esa especie de pasta hecha de arciano, o de savia de arciano, o eso dicen ellos. El diario de memoria y el libro de historia. He dicho, Tomás, ponte al día. Y ahora Bran lo lee y lo vamos leyendo nosotros también. Claro, eso es. Entonces nada, esperamos que os haya parecido interesante. Si nos hemos dejado algo en el tintero, pues nos lo podéis recordar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Empanada de la Amprea, en Instagram, Empanada de la Amprea. También tenemos un canal de YouTube y un canal de Twitch en los que hacemos directos, como el episodio que hicimos con nuestro editor de audio, Yuri. Muchas gracias por editar el audio de la semana pasada, hablando del Elden Ring, de su relación con la obra de Martin, que ha participado en la creación del trasfondo. Así que nada, si tenéis vuestras propias opiniones sobre los hijos del bosque, o teorías, o cualquier cosa que queráis compartir, pues nos las podéis contar. Y nada, muchas gracias como siempre a todos por escucharnos, y nos oímos la semana que viene. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.